ruego vayáis tomando asiento para comenzar este primer encuentro de servicios oficiales de FAGENAUTO, la Federación de Agentes y Servicios Oficiales de España. Por favor, vamos tomando asiento para poder ceder el turno de palabra al presidente de la Federación. La feria comienza hoy, van a exponer en unos 4 días para hacerse el deporte y desarrollar nuestras cuentas. ¿Qué tal? Los miembros de la Junta, por lo menos, gracias ejemplo. Por favor, vayamos tomando asiento. Empezamos ya, no vamos a repetir nada. Quien no presta atención se queda sin información. Venga, ahora ya sí, ahora ya vamos teniendo el auditorio. El auditorio va luciendo mejor, ya estáis todos sentados. Venga, y empezamos con este primer encuentro de servicios oficiales FAGENAUTO en el marco de MotorTech. Abre la sesión José Daniel González, presidente de FAGENAUTO. Gracias, Raúl. Bueno, bienvenidos a todos a este espacio de diálogo, innovación y reinvención. Para mí es un honor estar hoy aquí en condición de presidente de FAGENAUTO y daros la bienvenida a la primera jornada de trabajo en el marco de MotorTech. Hoy no solo nos reunimos como profesionales del sector, sino como una parte imprescindible del futuro del sector de la movilidad. Una parte tan imprescindible como los más de 2.000 servicios oficiales que tenemos a lo largo del territorio nacional, que generan más de 10.000 puestos de trabajo, facturamos más de 4.000 millones de euros en intervenciones de carrocería y mecánica y vendemos más de 300.000 vehículos entre vehículos nuevos y vehículos usados. Y además, últimamente facilitamos a todos nuestros clientes, más de 3 millones de clientes, un amplio catálogo de servicios que iremos viendo a lo largo de la jornada. Todo esto es la red de servicios oficiales de este país. Y esto es lo que representamos desde FAGENAUTO, donde desde una posición de diálogo y convencimiento de un sector unido, trabajamos para intentar los derechos y los intereses de nuestros socios y de sus clientes. Desde FAGENAUTO queremos dar altavoz y luz a nuestros socios en un sector de constante evolución, donde la red de agentes y servicios oficiales son el corazón de un servicio al cliente de excelencia. Un servicio de cercanía, de personalización y de excelencia. Nuestra capilaridad no es solo un factor de ventaja competitiva, es un compromiso con España y con todos nuestros clientes, ofreciendo a todos y cada uno de ellos, indistintamente se encuentre en un pequeño pueblo de España o en una capital de provincia, un servicio de calidad, de tecnología y de garantía. Pero nuestro valor va mucho más allá. Invertimos constantemente en imagen, en formación y en equipamiento que hoy o estos días vamos a poder ver aquí en el marco de MotorTech. Y defendemos que estas inversiones se hagan siempre desde un marco de prudencia, porque creemos en un modelo de negocio en el que convivan bajo el mismo techo la venta de vehículos nuevos, vehículos usados, reparaciones de carrocería, de mecánica o todos los servicios de alquiler de vehículos, servicios de movilidad, de recarga y un largo etcétera. Pero no podemos olvidar defender un negocio que es la principal de todos los empresarios, un negocio que sea rentable y sostenible. Y es por eso mismo que estamos hoy aquí, no solo para hablar de logros, sino para enumerar los principales problemas y retos a los que se enfrenta la red de servicios oficiales y me atrevo a decir que todos los integrantes del ecosistema de la movilidad. Problemas como la rentabilidad. Y desde FAGENAUTO alzamos la voz y decimos claramente que como empresarios no podemos seguir asumiendo desequilibrios insostenibles en nuestras cuentas de explotación. Condiciones impuestas por algunos players del sector con posición de dominio como aseguradoras, empresas de renting, incluso nuestras propias marcas, que nos reducen nuestros márgenes y nos hacen llegar incluso a trabajar por debajo de nuestros costos, poniendo en riesgo la viabilidad de nuestras empresas.
Otro problema que tenemos todos y cada uno de nosotros es el personal, ese bien tan preciado hoy en día en nuestras casas. Y yo creo que nuestro sector no es un sector solo con pleno empleo, nuestro sector es un sector que a día de hoy demanda más de 10.000 puestos de trabajo solo en el ámbito de la reparación. Y por ello tenemos que volver a hacer que nuestro sector sea un sector atractivo para nuestros jóvenes. Y por ello desde Fagenauto exigimos a nuestras administraciones públicas que revise el contenido de la formación profesional, el plan de formación profesional, de automoción en este caso. No podemos permitir que sea de las últimas elecciones de nuestros jóvenes a la hora de elegir su educación y su formación. Para ello tenemos también que no cejar en la persecución de la rentabilidad, no para ganar nosotros más dinero, sino para seguir invirtiendo en esa formación y en ese equipamiento que tenemos aquí en Motortech, que nos ayudará a ser más productivos y a la vez más atractivos para incorporar a estos perfiles profesionales que necesitamos. Pero en Fagenauto no nos quedamos solo con los problemas, porque nosotros no sabemos hacer otra cosa que no sea trabajar por y para este sector. Y para ello tenemos tres objetivos que son claves, que es la persecución, trabajar unidos para recuperar la rentabilidad de nuestros negocios, defendiendo los intereses de nuestros clientes, de nuestros socios y también de nuestros partners, para conseguir un futuro donde la inversión y la sostenibilidad, tanto económica como medioambiental, vayan de la mano. Y hoy hablaremos de estrategias, de alianzas con aseguradoras, de cómo enfrentar los riesgos y sobre todo de cómo convertir los desafíos en nuevas oportunidades que nos hagan llegar a esta tan ansiada rentabilidad. Trabajamos también constantemente en la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio. Hoy nuestro sector está en una constante evolución y nosotros debemos y estamos evolucionando más rápido incluso que el propio sector. No podemos seguir haciendo las mismas cosas que hacíamos ayer porque hoy ya no vale. Tenemos que hacer cosas nuevas si queremos resultados distintos. Como decía mi padre, ¿no? Muchas veces tenemos que hacer muchas pocas cositas para conseguir un poco de negocio. ¿Vale? Y hoy podremos ver en las mesas redondas que tenemos ejemplos de buenas prácticas que hacen llegar a socios de nuestra red a conseguir estas nuevas vías de negocio. Y el tercer y último punto objetivo clave que tenemos en Fagenauto es la búsqueda de nuevas soluciones que nos ayuden en nuestro día a día, que nos reduzcan esos trabajos tediosos, administrativos, repetitivos, que no aportan un valor añadido y que no nos permiten, nos reducen nuestra eficiencia en nuestros negocios. ¿Vale? Y aquí, efectivamente, entre otras cosas, tenemos la inteligencia artificial, que seguro que Luciano nos habla luego de ella, que ha llegado para quedarse, que hoy en día ya muchos de nosotros la estamos usando, aunque no es la única solución que tenemos a nuestra disposición y que seguro que estos días en Motortech muchos de nuestros proveedores estarán encantados de enseñarnos nuevas soluciones para nuestro día a día. Para terminar, yo no quiero acabar sin dar las gracias a Motortech y a David Moner y a todo su equipo por permitirnos ser nuestro altavoz y permitirnos la organización de este evento, que nos lo han puesto muy fácil desde el primer momento. Agradecer también a todos nuestros partners, aliados indispensables en nuestro día a día, que nos ayudan y que sin ellos esto sería muy complicado. Y por supuesto a los ponentes que tenemos hoy, que van a compartir con nosotros todo su conocimiento y que vais a ver que ellos son una de las chispas que nos impulsan a seguir innovando. En este apartado quiero hacer un pequeño paréntesis, porque aunque todos los ponentes de hoy, a excepción de un servidor, son ponentes de indiscutible renombre en el sector, no quiero perder la oportunidad de felicitar a dos de ellos que recibieron ayer el reconocimiento como personaje de la postventa en esta casa, aquí en IFEMA, y que son José Luis Gata, que un poquito más adelante nos ilustrará con su enorme conocimiento del sector de la postventa, en este caso concretamente del sector de los servicios oficiales, y Lucía Bonilla, que está aquí con nosotros también, amiga mía y compañera de fatigas en ASOA, que ya no es que tenga chispa de innovación, que con su energía sería capaz de recargar todos nuestros coches eléctricos sin ningún tipo de duda. Así que para todos ellos os pido un aplauso. Y por mi parte, muchas gracias y que esta jornada sea el inicio de un camino justo y sostenible para todos. Gracias.
Muchas gracias, José Daniel González, presidente de Fagenauto, la Federación de Agentes y Servicios Oficiales de España. Seguimos con este encuentro de Fagenauto en Motortech. Es momento ahora de hablar de uno de los asuntos que más ocupan y preocupan a los talleres españoles y, por supuesto, a los servicios oficiales, que es ese desencuentro por las condiciones desiguales en la relación que establecen los talleres a la hora de reparar chapa y pintura con las aseguradoras. Yo creo que es un acontecimiento importante en el marco de Motortech, porque vamos a contar con la participación en la mesa redonda que viene a continuación de los responsables de las principales asociaciones de talleres nacionales que operan en España, que nos van a ilustrar acerca de en qué momento y qué cosas se han hecho para defender a los talleres frente a esa gente que son las aseguradoras. Os hablo de la Alianza de la Carrocería, una organización, institución, un club que se reúne regularmente y que aglutina a CETRA, a CONEPA, a GAMBAM y a Fagenauto, que es la institución que hoy nos acoge aquí como anfitriona. Así que sin más preámbulos, pediría a los responsables portavoces de cada una de estas organizaciones que me acompañen en el escenario. Además os voy a pedir que os situéis, para facilitar la labor de los compañeros de sonido, en el orden de que aparecéis en pantalla, que va a ser todo mucho más sencillo. Luis Ursúa, por favor, aquí, a este extremo, a mi lado. A continuación, Jaime Barea, Víctor Rivera y César Sanz. Muy bien. Ya hemos explicado un poco qué es la Alianza de la Carrocería. Sí me gustaría, para que luego ellos nos cuenten un poco qué cosas se han hecho y qué resultados se han obtenido, en qué punto está la situación, indicaros que la Alianza de la Carrocería comenzó sus actividades, al menos públicamente, allá por el mes de marzo-abril del año 2022, cuando presentó una queja ante las autoridades europeas, Bruselas, concretamente ante el Parlamento Europeo, aprovechando un pequeño resquicio que los departamentos jurídicos de cada una de las organizaciones aquí representadas habían encontrado para hacer valer esa defensa del taller frente a las aseguradoras, y que, corregidme, que vosotros sabéis más que yo ese tema, pero bueno, por dejar el tema sobre la mesa, consistía en que quizá el Estado español no había adaptado al ordenamiento jurídico nacional algunas directivas, algunas eurodirectivas que permitirían pues una mayor defensa de los intereses de los talleres. Esta queja se formuló en marzo-abril del año, según la fuente se ha visto que debió formularse en marzo, pero se entregó en abril del año 2022. Allá por octubre de ese mismo año fue admitida a trámite, que fue una noticia muy importante de calado en el sector. Un año después, en el año 2023, concretamente, creo que la Comisión pidió más información para documentar un poco esa queja, y finalmente en el año 2024 se consiguió que algunos de los aquí presentes pudieran presentar la defensa de los talleres en el Parlamento, en unas fotos estupendas, y ser escuchados por los parlamentarios, y en este momento pues creo que se ha recabado más información y el proceso sigue un poco su curso. Esa sería un poco la descripción de los acontecimientos, y ahora yo creo que lo interesante es ceder el turno de palabra a los protagonistas de esta aventura europea de la Alianza de la Carrocería en defensa de los talleres. De manera que, por empezar, los compañeros de sonido. Sí, perfecto. Por empezar, por el ámbito europeo, por ser respetuosos con nuestros anfitriones, le pediría a César Sanz, que es el secretario ejecutivo de Fagenauto, que nos cuente esa parte de la aventura europea, de la queja, cómo se gestó todo eso. A todos, gracias por acompañarnos en esta primera jornada de Fagenauto. Realmente para nosotros es muy importante, porque de alguna manera ponemos en valor y hacemos público todo el trabajo que venimos haciendo las distintas asociaciones que estamos dentro de Fagenauto. Y agradecer también tanto a CONEPA
Paz, Celaya, Gambán, que nos acompañen aquí. Llevamos ya desde el 2022, como ha dicho Raúl, trabajando codo con codo en la Alianza por la Carrocería, con el único objetivo de defender los intereses de la red de talleres y servicios oficiales, ya sean oficiales como independientes, en la relación fundamentalmente con las compañías aseguradoras. En el 2022, cuando presentamos esta alianza, fueron 7 los puntos que marcaron la hoja de ruta de los objetivos que nos fijamos. Por no dejarme los tengo aquí, porque no me quiero dejar ninguno, básicamente lo que veníamos a denunciar era la fijación de precios por parte de las compañías, respetar los precios de tablilla de los talleres, de talleres en general, para no andar siempre con lo de los políticos y las condiciones, hablamos de talleres. Luego, por otro lado, también la posible colusión que podría haber entre compañías, sobre todo con todo el tema de Aspide, el hecho de que entre ellos compartan o asuman gastos en los propios siniestros, hace esa posible colusión. Luego, la dependencia económica de los peritos, esto es fundamental, porque los peritos no actúan, entendemos que no actúan de parte de las compañías, que son los que nos pagan, con lo cual realmente no se genera un trabajo digamos independiente. Luego tenemos el hecho de que hay compañías que impiden a los clientes elegir libremente el taller a donde quieren llevar sus vehículos personalizados, ¿vale? Y también es verdad que en algunos casos algunas entidades intentan de alguna manera pues distorsionar el mercado, generando o desviando a los clientes a determinados talleres. Esto unido a que también establecen políticas de restricción con los cambios que necesitamos en estas intervenciones, hace que estemos en una situación, como decía José Daniel al principio, se vea claramente en riesgo la posición o la rentabilidad de los talleres, y de hecho hay muchos talleres que han tenido que cerrar por este tipo de prácticas que hacen no ya que no ganemos dinero, sino que estemos perdiendo en cada operación que realizamos. No nos olvidemos que la reparación y la carrocería exige una capacitación, un alto conocimiento, equipamiento muy costoso, y todo eso unido a un pago de la mano de obra por debajo de lo que nosotros incluso tenemos como coste, pues nos lleva a esta situación que cada vez se hace más complicada para nosotros. Yo creo, César, que ha quedado claro que, si os dais cuenta, estamos hablando fundamentalmente de la relación jurídica que existe entre el taller y la aseguradora. Una relación jurídica que está planeando sobre estas primeras intervenciones tiene 3 aspectos en materia de competencia, que es el que la Alianza ha trabajado en Bruselas, en primer lugar. Hay otro aspecto que se trabaja en el ámbito nacional, y luego iría un poco la actuación civil, que sería la tercera pata. César, has enumerado algunos de los argumentos que se expusieron en esa queja ante Bruselas, y me gustaría que, Jaime, completaras, porque existe ese protagonismo ahí quizá compartido, pues esos argumentos netamente jurídicos que se expusieron ante los parlamentarios europeos para su análisis. Muchísimas gracias. Gracias a Magenauto por la invitación, a mis compañeros de la Alianza, un placer, gracias a todos vosotros. Lo habéis dicho vosotros, el diagnóstico estaba claro, el taller sufre con la mano de obra, con los tiempos, con el recambio, con la situación de los peritos, con el redireccionamiento de clientes, desde el punto de vista jurídico. Víctor luego nos va a poner el foco en esa defensa, tanto pública como privada, derecho de la competencia. Nosotros en Bruselas, en la Comisión de Peticiones, encontramos ese nuevo mecanismo para la defensa de los talleres, que era un expediente de queja contra el Reino de España, no contra ninguna compañía aseguradora, contra el Reino de España, como bien has dicho, por no transponer adecuadamente el ordenamiento jurídico y permitir esas malas prácticas de algunas compañías aseguradoras en perjuicio de los talleres y de los propios asegurados. Y yo quiero poner un poquito más el foco en la parte de la defensa de los asegurados.
Nosotros decíamos, hemos identificado 3 directivas que podrían estar siendo incumplidas. Estamos hablando de la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales con Consumidores, la Directiva de Cláusulas Abusivas, la Directiva de Distribución del Producto Asegurador, y decimos, oye, no solo el clausulado de las pólizas, sino las prácticas tan importantes o más que el clausulado, estamos viendo cosas que perjudican al taller y que perjudican al asegurado. Respecto al asegurado, a mí me parece interesante, la figura del perito es muy delicada, no todas las compañías actúan igual, no todos los agentes en todas las zonas, los corredores, los peritos actúan igual, con lo cual la casuística, pero lo que está claro es que hay una dependencia, en muchos casos funcional, orgánica, económica, que le hace no actuar de una manera. Con los asegurados ocurre que firman unas pólizas muchas veces, desgraciadamente, vendemos, yo digo, duros a pesetas, y no puede ser que salgamos a Europa y veamos unas pólizas, un precio medio de 1.500 euros, y aquí en España estemos por debajo de los 400 euros. No es de recibo que tengamos seguros a todo riesgo con franquicia por 380 euros. ¿Qué ocurre? Que cuando yo firmo una póliza de seguro, la normativa te dice que las cláusulas restrictivas tienen que estar destacadas, y no existe este consentimiento informado en el asegurado de qué es lo que le va a ocurrir a mi consumo en caso de un siniestro. Ahí es donde nosotros ponemos el foco. ¿Qué ocurre? Que cuando ocurre el siniestro ocurren cosas raras, como que haya redireccionamiento de clientes, como que haya una limitación de la elección del taller de confianza al que llevo yo mi vehículo. No es lo mismo un siniestro de daños propios que un seguro de tercero perjudicado. Cuando estamos hablando de un seguro de daños propios, yo he firmado con consentimiento informado, cláusula destacada, que cuando ocurre un siniestro voy a el taller que me diga la compañía aseguradora para que una red de talleres concertados, pues me podría no quejar, pero si hay un convenio CIDE que distorsiona la operativa, pues sí que me puede quejar. Pero sobre todo por el tercero perjudicado. Yo si soy tercero perjudicado no culpable, a mí nadie me puede poner cortapisas a la elección de taller. A mí me tiene que poner en la misma situación anterior al accidente, y no está ocurriendo. Entonces, por eso nosotros tocamos la campana, vamos a Europa, vamos al Parlamento, invocamos la Carta Europea y decimos, no se está incumpliendo por parte del Reino de España la normativa europea, el acervo comunitario, ni se ha traspuesto, y se están permitiendo unas malas prácticas que perjudican al taller, perjudican al asegurado. La figura del asegurado es muy importante. Yo creo que nosotros tendríamos que hacer una labor, tanto desde los talleres como desde las asociaciones, desde la Dirección General de Seguros, que lo siento si estuvieran por aquí, pero es que no están haciendo su trabajo, que es proteger el mercado asegurador, proteger al asegurado, que es con la mayor exigencia decirle a los consumidores cuando firman las pólizas qué va a ocurrir cuando ocurra un siniestro. Un poco ese es el enfoque que yo querría poner de protección del consumidor, de defensa de las prácticas comerciales leales, la competencia sana. Tenemos un mercado asegurador con cuotas de mercado, la máxima creo que era del 18%, decíamos, con más de 14 mutuas. En otros países tienen cuotas de mercado nacionales del 50%, hay una posibilidad de concentración de mercado más importante. En España hay una guerra brutal, pero esto no debe perjudicar a los mercados, en mi opinión. Qué interesante, Jaime, nos ha quedado bastante claro que hay una batalla jurídica en Bruselas, también consta que hay cosas del ámbito español, por defender a partir de ese diagnóstico que realizaba en la alianza de la carrocería, por defender al taller con argumentos jurídicos, buscando los huecos que la legislación nos permite señalar que ahí estáis incurriendo probablemente en una práctica que vulnera la libre competencia. Bueno, pues recordad que estamos en abril del año 2022, donde se presentan estos argumentos en Bruselas. En octubre del año 22, Bruselas acepta, oye, pues igual aquí hay caso, ¿no? Entonces admite a trámite esa queja, y en el año 2023 piden más información, se sigue trabajando, y nos situamos en el año 2024, donde todos los argumentos que han expuesto César y Jaime, pues le toca exponerlos a Bisusúa, en este caso, ante el seno parlamentario, ¿no? Después de haber presentado la documentación, después de haber formulado ahí nuestros argumentos, pues nos dan el turno de palabra. Yo no sé si ha habido otra ocasión en que los talleres españoles hayan tenido voz en el Parlamento Europeo, no sé, ¿no? Bueno, pues fijaos, qué importante la labor que hacen las asociaciones por el colectivo de talleres.
Y entonces, ¿qué pasa allí, Luis? Vale, en primer lugar, gracias a Fernando por la oportunidad de explicar lo que está pasando con la denuncia ante el Parlamento Europeo. Y quiero destacar el primer logro de todo este proyecto, que hemos conseguido la unión de cuatro asociaciones más importantes del sector, que con el cual ya tenemos un primer logro, ¿vale? No consiguiendo igual todo lo que queremos en el tiempo, pero la unión del sector creo que hay que destacarlo y remarcarlo, que es importante, muy importante. El primer hecho importante que tuvimos con la queja, porque vamos a Europa. En España no conseguimos que ninguna organización, ninguna entidad nos hiciera caso, ni la Comisión Nacional de la Competencia, ni la Dirección General de Seguros, incluso UNESPA, la patronal de las aseguradoras. Entonces tenemos que buscar vías más amplias para que podamos ir. Vamos a Europa. Encontramos que hay una fórmula que es ir al Parlamento Europeo y hacer una queja porque en tu Estado se está incumpliendo la normativa europea. ¿Había habido alguna otra experiencia de alguna otra entidad o agrupación contra aseguradoras? Pero se habían rechazado las peticiones. Por tanto, el haber presentado perfectamente la petición y que nos hubieran admitido actualmente ya era el primer logro. Entonces, para nosotros ya fue un éxito. Y en base a que ya han sido admitidas, tenían que resolver sobre la misma y resolver en el marzo del 23. En el marzo del 23 nos dictan una resolución que es importante que la recordemos cómo está. Dice que nos reconoce que puede haber una vulneración del artículo 101 del Tratado de la Unión Europea, que es un tratado que no voy a entrar en temas legales, sino que dice que hay que garantizar las normas de la competencia. Pero resalta una serie de aspectos que son importantes. Ante la falta de prueba, nos faltan argumentos para podernos pronunciar más sobre la cuestión sobre el fondo. Es decir, hay que destacar que estamos faltos de pruebas. Necesitamos la ayuda de los talleres para que cuando nosotros pidamos esa información nos la faciliten, porque sabemos, ponemos el termómetro al enfermo, sabemos el diagnóstico, pero nos faltan las pruebas médicas que nos podamos atestiguar. Esa es la primera parte. Hay otras dos prácticas que eran la de lo que ha explicado Jaime sobre el consentimiento del asegurado en la firma de las pólizas. Entienden que las influencias indebidas, como ellos lo califican en su resolución, es tema de vulneración de las normas de la competencia, pero entienden que eso está muy restringido al mercado español y tendríamos que ir a la Comisión Nacional de Competencia, a las autoridades nacionales, a remarcarlo, ¿vale? Al igual que cualquier práctica abusiva que puedan tener las compañías de seguros con los talleres. Dejan de lado, en cambio, la directiva de los seguros porque entienden que no hay una relación jurídica en cuanto a los honorarios y demás. Y resuelven que si lo consideran, mandarían a la Comisión Nacional de la Competencia una ampliación de informe y demás. Pasa el tiempo y no recibo ningún tipo de llamada de la Comisión Nacional de la Competencia, tampoco de Europa, y entonces, bueno, lo que hacemos es a la Comisión Nacional de Peticiones decirle, oiga, presentamos algo, nos lo han admitido y no se está avanzando para nada. Y ante eso nos da la oportunidad de poder presentarnos en el Parlamento Europeo, en la Comisión de Peticiones, e informar sobre nuestra demanda. Teníamos 5 minutos, no podíamos hablar muchísimo, muchos temas se quedaron un poco esbozados nada más, y la Comisión Nacional las autoridades competentes de la Comunidad Europea intentaron rechazarnos la petición diciendo que era un tema muy nacional, falta de pruebas, pero conseguimos, y esto también es otro hecho histórico, igual que los talleres participaran en el Parlamento Europeo, que tanto todos los grupos parlamentarios españoles representados en el Parlamento Europeo votaran a favor de nuestra petición. Eso también es muy importante y loable de alabar. Y aquí ya dicta otra resolución, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que ya cambia el matiz con respecto a la anterior. Dice que va a solicitar a la Comisión Nacional de la Competencia que informe sobre el asunto, ya no lo deja en el aire, ya dice que tiene que informar, y también va a solicitar otro informe a la Autoridad de la Competencia Europea. Y cuando estén esos datos, nos llamarán y se pondrán en contacto con nosotros. Ha pasado un año, no nos han llamado. Entendemos que lo que ha pasado en el Parlamento Europeo, hubo elecciones en el mes de junio y los nuevos comisionados hasta el mes de diciembre no tomaron posesión de sus nuevos cargos. Competencia lo tiene Teresa Rivera, que creo que es el equipo. Entonces ahora estamos para volver a activar esta parte. Y que es la parte más que se hizo la tarea de hablar con la Autoridad de la Competencia Europea, la Comisión Nacional de la Competencia aquí en España. Y tenemos otra parte importante que hacer nosotros, que es ahora buscar esas pruebas que nos dicen que nos faltan. Esto puede enlazar a lo que va a explicar ahora Víctor.
y también internacionalizar, bueno, europeizar el problema español. Es decir, si nos fijamos solamente en el problema español, puede que acabemos siempre en nuestras autoridades nacionales, y esto genera un problema que aquí ya sabemos que no se ha hecho caso nunca a nadie. Entonces tenemos que conseguir hacerle ver a Europa que esto no es un problema solo de España, hay más países. Nosotros estamos trabajando con CETRA, a la que pertenecemos también, aparte de CETRA, pertenece Gamba y hace poco Fagenauto, para que otros países de Europa nos cuenten sus problemas. Ya sabemos de Irlanda algo parecido, de Finlandia, Italia, Francia, Portugal más o menos, para que todos podamos presentar a Europa que este no es un problema solo de España, es un problema generalizado, cada uno con sus matices y con su casuística personalizada, para que igual desde Europa se pueda hacer alguna directiva o alguna norma que sea de obligado cumplimiento en todo el mercado común europeo. Qué interesante. Yo creo que lo estás explicando divinamente, porque las cuestiones jurídicas coincidiréis conmigo que hay que seguir el hilo y en cualquier punto de camino pues no se pierde un poco. Me va a permitir, que para eso seguimos los periodistas, para generar titulares, intentar simplificar cosas, y os pido todo el respeto del mundo, porque igual no soy riguroso, más allá de esa de internacionalización, de llamarlo de conflicto, por escribirlo de alguna manera, lo que pasó después de ese Parlamento de la Alianza a través de ti en el Luis, es que el Parlamento ordenó de alguna manera a las autoridades de competencia europeas y nacionales que dijeran algo. Como no han dicho nada, estamos esperando a que digan, pero tienen el mandato. Eso también es un resultado concreto. Y estaríamos un poco en ese punto, en cuanto a esperar qué dicen, y por otro lado, que a la vez se está desarrollando para internacionalizar de alguna manera. ¿Puedo dar un resumen? Eso es, literalmente dice, cuando la Comisión de Peticiones haya recibido la información requerida, las autoridades, procederemos el examen de su petición y les mantendremos debidamente informados. Estamos en ese. Perfecto. Bueno, coincidís conmigo también en que se ha hecho una labor muy importante de hilar muy fino de hormiguita, porque desde el año 2022 es que se presentó, pero entiendo que muchos meses o años antes hay una labor ahí de trabajo extraordinaria y se han ido consiguiendo pequeños logros. Es verdad que igual hasta ayer no terminan de satisfacer de todo porque es una área del mercado hoy ahora es la que es, pero todo este trabajo esperamos que en algún momento dé resultado. Vamos a seguir hablando de la parte jurídica, de la relación jurídica taller-aseguradora. Como es un tema un poco, o puede resultar un poco espeso para clarificarlo, que nos lo va a facilitar Víctor Rivera de Modepa, efectivamente hay unas pequeñas slides que nos van a ayudar a entender mejor la cuestión. El mando, perdonad, compañeros de audición, ¿el mando pasamos todas las slides o si las pasa Víctor? ¿Prefieres pasarlas tú, Víctor? Sí, bueno, si me dice pues, cómo. si le facilitáis un mando. Aquí no la tienes, entonces la tenemos que pasar y en pantalla. Yo no sé si está aquí, es No. que no saben ellos. Y si no está aquí, a mí no me sobra. Aquí no, me parece que aquí no la vamos a poder ver. Tener el ordenador no lo necesitamos, ¿no? No, mejor no. Si lo pongo encima, no puedo sacar mi papel. Tienes que llevar ya el suelo. Está enganchado. Pasa Víctor la silla, ¿verdad? No sé, ¿cuál me ha dicho la mano adelante? Vale. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias a
todos los presentes, especialmente a Rafa Pinauto por la invitación. Gracias, presidente, gracias, César. Y a mí me corresponde hablar en esta ponencia sobre el tema de la relación jurídica, el aspecto jurídico de la relación aseguradoras-talleres. A ver, es importante que quede claro que es una ponencia jurídica. El conflicto con los talleres desde las asociaciones y desde la alianza se aborda desde tres posiciones. Desde una situación que nos gusta llamarla depresión dialogada reivindicativa, desde una posición jurídica y si no funciona la primera, desde una posición de confrontación. Hoy vamos a hablar solo de la parte jurídica. En ese sentido, vamos a seguir ese índice que hay ahí, donde vamos a hablar de los antecedentes del problema, de la situación del mercado asegurador, de la solución jurídica al problema, de la aplicación privada del derecho de competencia, de la operativa a seguir y de una línea de actuación propuesta y un determinado procedimiento. Empezamos por los antecedentes en los que no me voy a extender mucho porque todos conocemos perfectamente los problemas, ya se han mencionado antes en la queja Europa. Solo quiero dejar mención al punto 1 y al punto 2, que son los más significativos y que tienen mucho que ver con lo que ahora diré, porque el tema del precio ahora es común a todas las aseguradoras. Todas, sin excepción, pagan por debajo del precio que deben de pagar. En cuanto al tema de los baremos, hombre, habría que distinguir entre los de carrocería con montajes y desmontajes y los de pintura. Pero en los baremos ya la cosa no es exactamente igual, porque no el 100% de las aseguradoras utiliza baremos propios reducidos respecto a los de fabricantes. Pero estos dos puntos son los más comunes del problema en cuanto a las entidades aseguradoras. Insisto, el primero en el 100% de ellos. Los antecedentes del problema son claramente, esto es continuación del anterior y lo voy a pasar. Esta es la situación del mercado asegurador en cifras del año 23. Ahí podemos ver el ranking de las tortillas, empezando por Mafre, siguiendo por Mutua, etc. Y esto nos lleva a la conclusión de que realmente posiblemente el 90% de las reparaciones de siniestros de los talleres se hacen a través de compañías aseguradoras. Esta cifra nos puede indicar que existe una situación de posición de dominio colectivo. Y lo que es más importante, si hay abuso de posición de dominio, porque ya hablaremos luego, es diferente una cosa de la otra, no es lo mismo. Vamos a las soluciones jurídicas al proceso. A ver, jurídicamente en la relación talleres de aseguradoras hay solo tres posibles actuaciones, que además se reducen a dos. Una es en el ámbito del derecho de la competencia, que tiene dos aplicaciones, la pública y la privada. Y la otra, lo veremos después, es en el ámbito de la jurisdicción ordinaria. En cuanto al ámbito de competencia, la aplicación pública supone denunciar en vía administrativa ante o bien en España o bien en las normas europeas, en la situación que hay que afecta a competencia. En síntesis, en Europa es lo que han contado mis compañeros, no hay que repetirlo, es eso. Eso mismo podría ser en España igualmente, es alternativo ir a Europa o ir a España. Después está de materia de competencia la aplicación de la vía privada, pero esa es la que voy a hablar después y comentaré con más detalle. Y luego hay una parte muy importante, que es en el ámbito de la jurisdicción civil, es la segunda pata, en el ámbito de la jurisdicción civil, la defensa de la aplicación de la ley del contrato del seguro, reclamando
posibles disconformidades con el valor de la peritación y el valor de la mano de obra, valoración correcta del siniestro total y gestión del coche de sustitución con la compañía contraria. A ver, esto hay que decir que primero requiere el apoyo total del propietario del vehículo, porque el que tiene la facultad jurídica, la competencia jurídica para demandar es el propietario, no es el taller. Pero con el apoyo del propietario se puede generar todo a través del taller y a través de las entidades que pueden gestionar esto. Esto se está haciendo desde hace mucho tiempo. A ver, la ley está ahí de toda la vida, por tanto se podría haber hecho siempre. Se puede hacer todos los días, mañana por la mañana. Esto se está haciendo desde las asociaciones y a través de entidades que se dedican a ello. Yo quiero hacer mención, porque creo que es de justicia, que este asunto lo empezó a desarrollar fundamentalmente con mucha continuidad SIAUTO, la cooperativa SIAUTO. Y luego se ha seguido haciendo por mucha más gente. Ellos están en activo, pero yo creo que hay que reconocer la importancia del empuje que lo dieron desde SIAUTO. Así que, Leria, portavoz de SIAUTO, muchas gracias por el trabajo que estáis haciendo. Vamos a lo que he dicho antes, en el marco de competencia la parte privada. He dicho que la pública es lo que se hace en vía administrativa, en Europa, en España. Vamos a la vía privada. La vía privada, en síntesis, es presentar demandas en los tribunales de justicia, concretamente en los juzgados de lo mercantil. Es reclamar la misma legislación de competencia, pero directamente en los tribunales. Es diferente. Cuando vas a la parte pública, tú vas en vía administrativa y denuncias o demandas ante los órganos de competencia, que son órganos administrativos que resuelven y que después se pueden recurrir ante los tribunales. Bueno, pues esta es una vía diferente, es una vía llamada privada, pero en el marco de la competencia. Bien, ¿qué es lo que hay que considerar en esta vía? ¿Y a qué se puede aspirar? Pues hay que considerar que no hay una solución mágica al problema. Es importante que quede claro. Que la razón que dé al final el tribunal, pues que lo que gana una parte lo pierde la otra, que si los talleres consiguen que suban el precio a X, evidentemente va en detrimento de los costes de la aseguradora. Que hubo un cambio en el establecimiento de la relación comercial entre los talleres y las aseguradoras hace mucho tiempo, que ya no se puede volver atrás, pero sí buscar mecanismos de corrección, que es lo que pretendería esta vida. El cambio de las relaciones entre talleres y sus clientes tiene una pátina de competencia, al menos procompetitiva, en el sentido que supone un menor coste para el consumidor final. A ver, eso es muy importante, porque en competencia eso es lo que más se valora. Los órganos de competencia lo que más valoran es que los precios no suban, que el consumidor final sea el mayor beneficiario. Entonces, apoyan bastante las labores de cómo funcionan las compañías, porque en teoría, en principio, las compañías trasladan al consumidor final con primas de seguro más económicas. Pero nosotros tenemos que aspirar a explicar el argumento falso que conlleva la explicación anterior, porque una parte la destinarán a bajar las primas por la competencia que tienen entre ellos, pero la gran mayoría no lo tienen, donde van a echar la cuenta de resultados, a los beneficios. Por tanto, no hay tanto a favor del consumidor, y eso hay que demostrarlo y demostrarlo con números. Luego tenemos que demostrar la concentración de poder en la demanda y la debilidad de la oferta. Es que la demanda son 40 compañías, de las cuales son 20, pero es que la oferta somos 14.000 talleres, y eso es una situación de debilidad económica. Y luego que la operativa de las aseguradoras supone toda una alteración
de un sector industrial importante. Bueno, vamos a la operativa siguiente. Esto es un asunto muy complicado y económicamente muy caro, muy elevado. Luego lo valoraremos. Precisa llevar a cabo un estudio económico que permita definir la estrategia a la que se aplicará una capa jurídica, así como una actuación comercial para intentar restablecer un equilibrio entre las partes, los talleres y las aseguradoras, puesto que la relación comercial debe tener continuidad. El problema en cuestión es explicar la relación entre el precio del servicio y la prima del seguro. Enfocarlo porque la relación existe y precisamos establecer la relación matemática y probar la bondad del sistema. ¿Qué resultados cabría esperar de la aplicación privada? O sea, de este procedimiento que estamos analizando. Es un procedimiento, como he dicho, judicial. Privado, el control lo mantiene en buena parte la demandante y es plenamente compatible con negociaciones antes, durante y después del mismo, y cabe acudir a un procedimiento para obtener más información que pueda facilitar a las partes tiempo para negociar y pensar. Negociación. La negociación y actuación privada son plenamente compatibles. Se puede haber puesto la demanda y a la vez se puede negociar, cosa que no se puede hacer en la pública. Y el sistema prevé la posibilidad de alcanzar acuerdos que por definición puedan tener continuidad más allá del proceso mismo. Línea de actuación propuesta. La actuación que se propone es, por tanto, mediante el uso de la actuación privada del derecho de la competencia. Se enmarca, como he dicho ya un par de veces, en el derecho de la competencia la actuación privada. Y el objetivo final de las demandas es buscar una transacción con las compañías de seguros de automóviles para que las relaciones entre dichas compañías y los talleres tengan una mejor adecuación a las normas del derecho a la competencia. Es una demanda, pero la clave no está en llegar al final de la demanda y en los tribunales dictan sentencias. La clave está en que a la vista de la demanda las compañías negocian, se pueda transar y se pueda llegar a un acuerdo, cosa que, insisto, en la parte pública no, en la parte pública pones la queja y el resultado es una sanción y no hay vuelta de hoja ni negociación. Vamos al procedimiento. ¿Cómo se hace? El estudio económico. Se necesita elaborar un informe económico, y esto no es baladí, como ahora veremos a continuación, que permita definir la estrategia jurídica sobre la situación competitiva del mercado de talleres de automoción y su relación con empresas aseguradoras y los posibles daños que se deriven de dicha situación. ¿Y cómo es ese estudio económico, ese informe económico? ¿Qué contenido tiene? Pues es la elaboración de un informe que analiza la situación competitiva del mercado durante los últimos años. Ahora, vamos al detalle de lo que hay que acreditar, que como he dicho antes, no es cualquier cosa. La evolución de los precios sola pagados por las aseguradoras y de las horas estándar asignadas a cada tipo de operación. Análisis de evolución histórica por comunidades autónomas. Determinar si existe evidencia de evolución anticompetitiva y qué tipo de comportamiento anticompetitivo ha provocado la evolución. Y luego se comparará la evolución del mercado con otros mercados de productos y geográficos, otros países. Y dos, la elaboración de un informe que analice los daños para los fabricantes de talleres de automoción actuando en representación del sector, resultantes de los comportamientos identificados. Esto es lo que hay que conseguir, montar un informe económico que recoja todo. Ahora, ¿cómo se hace el procedimiento? Pues aquí la clave son las pruebas. Tú, un informe económico, el papel lo aguanta todo. Puedes contar lo que te parezca oportuno, pero como no lleves pruebas de lo que dices, difícilmente va a prosperar. ¿Y qué hay en el aporte de pruebas? Pues el objetivo es recabar información, obtención de datos que permita demostrar los siguientes puntos. Que los precios pagados por las aseguradoras
han evolucionado anticompetitivamente a la baja. Necesitamos datos de la evolución del precio de las aseguradoras año y comunidades autónomas o provincias para el mayor periodo temporal posible, como dice antes. 2. Que las horas asignadas a cada reparación son inferiores a las horas invertidas por un taller razonablemente eficiente en la realización de esas actividades. Por ello decía al principio que de las actuaciones de las aseguradoras, pagar menos en la mano de obra y en los baremos son la clave de las pruebas que habría que preparar. En ese sentido, habría que buscar datos sobre la evolución de las horas estándar asignadas a cada tipo de reparación por empresas aseguradoras, marca y tipo de vehículos para el mayor periodo de tiempo posible y por comunidad autónoma. Y 3, que exista posiblemente un cierto nivel de concertación o coordinación que aguas arriba entre las aseguradoras en su relación con los talleres, aunque exista competencia aguas abajo en el mercado negro. O sea que hay que intentar probar que se ponen de acuerdo, que aunque oficialmente aguas arriba compiten todas, no hay más que verlo en televisión, pero por debajo sí tienen acuerdo. Y eso es un tema complicadísimo. Y 4, que los talleres, incluso siendo eficientes, están obteniendo niveles de rentabilidad por debajo de lo razonable en este sector y en consecuencia ha sufrido un daño como consecuencia del comportamiento de las empresas aseguradoras. A ver, esta es tal vez la parte más sencilla, que probar contablemente esas rentabilidades o bajas o negativas pues se hace con los balances por la contabilidad. Por eso nos hace falta datos de las cuentas anuales en una muestra numerosa de talleres durante el mayor periodo temporal posible y datos de facturación de reparación de vehículos donde coste el precio y las horas para una amplia gama de coches. Bueno, y ahora viene una parte interesante que son otras cuestiones. Víctor, sí, disculpa, Moral, si podemos agilizar... Es el final. ¿Quién aporta las pruebas? ¿Y quién las consigue? Pues las tenemos que conseguir las asociaciones, pero las tienen que aportar los talleres. Y eso es un tema serio, importante. Hechos que se demandan. ¿Qué prácticas? Una, varias. Pues lo he dicho antes, es mejor concentrarse en una o dos prácticas que en los 10 puntos anteriores, porque los 10 puntos anteriores no todas las aseguradoras lo practican, pero sí todas pagan por debajo del precio ahora, sí casi todas manipulan los baremos. Por tanto, habría que centrarse en esos dos puntos, denunciar el tema de la mano de obra por debajo y el tema de los baremos manipulados. Hay un abuso de posición dominante. A ver, todo el mundo ha de hablar de la posición dominante y todo el mundo cree saberlo, pero lo que hay que saber es que la posición dominante que se tiene en muchos casos no es ningún ilícito, no es nada ilegal. Lo que es ilegal es el abuso de posición dominante y eso viene bien definido en la norma jurídica de competencia en qué consiste y además hay que probarlo. Bueno, ¿cuál es la legitimación activa? ¿Quién demanda? Las asociaciones, los talleres. A ver, cualquier taller que se sienta vulnerado por esto puede presentar una denuncia en los cuadros mercantil. Naturalmente, si se va a una denuncia colectiva sería a través de las asociaciones. ¿Y cuál es la legitimación pasiva? ¿A quién se demanda? ¿Contra qué compañía o compañía? Pues eso va a estar en función de la primera pregunta de qué cosas se van a demandar. Porque si vas a una demanda de un concepto, por ejemplo, la mano de obra, lo hacen todas. Por tanto, puede ser a todo el sector asegurador, que además en su conjunto sí que tiene una posición de dominio importante. Otra cosa es el abuso. Pero ahora, no se puede mandar una sola compañía. ¿Y qué se pide? Pues lo que se pide al final es que se revierta la situación. Que esto es en los tribunales. Eso quiere decir que si hoy se está pagando a 30 o 35 euros la hora y menos y lo que queremos es cobrar 70 euros la hora, ningún tribunal te va a decir que 70. Te
se va a llegar a un punto medio, de ahí la transacción, la negociación, ¿vale? Y el precio es lo más interesante. Esto es carísimo. Los abogados y catedráticos de economía con los que estamos hablando de este proyecto nos hablan de un mínimo de 150.000 euros llevar adelante este proyecto. Y hay que tener en cuenta una segunda cuestión y última. Estos son pleitos en los tribunales, no es la vía administrativa. Esto termina, si al final se agota el pleito y no hay transacción, termina con una sentencia en la que hay costas que pueden ser para uno o para otro. Y si perdemos, las costas son muy importantes. Es un proyecto que se nos puede ir, en el peor de los casos, a 200.000 euros que tenemos que pagar, que tenemos que sacar ese dinero desde las asociaciones, pero claro, con los talleres. Y nada más, aquí termina el tema, es una parte que hay que decir que no se ha hecho todavía. Algún taller puede haber hecho una denuncia, como cualquiera puede hacer una denuncia para otra cosa en los tribunales, pero esto colectivamente no se ha hecho. Este es un proyecto de estudio en el que estamos trabajando en la alianza, que como habéis podido ver, es muy ambicioso, pero es muy complejo. Muchas gracias, Víctor. Bueno, creo que no nos queda ninguna duda de que las organizaciones aquí representadas que forman parte de la Alianza de la Carrocería están trabajando mucho y bien, explorando todas las posibilidades que ofrece el marco legal actual para defender a los talleres en esa relación desigual con las aseguradoras. Pero ya veis que no es nada sencillo, que se van dando pasos poco a poco y que más allá de que estamos esperando, como señalaba Luis en la anterior intervención, a ver si las autoridades que tienen ese mandato de pronunciarse tanto en Bruselas como aquí lo hacen, la Alianza de la Carrocería sigue con la duda en la puesta y está intentando imaginar otras posibles actuaciones, algunas, como ha explicado Víctor, no exentan de cierta dificultad y que pueden representar un cierto riesgo económico o una determinada inversión. Bueno, pues creo que ha quedado muy claro. El objetivo de esta sesión era explicaros qué es lo que está haciendo, lo que ya ha hecho la Alianza de la Carrocería con las reglas de juego jurídicas que tenemos actualmente en Bruselas, en España, en el ámbito particular con este proyecto que señalaba Víctor, que requeriría en cualquier caso vuestro concurso, y entiendo que no solo económico, sino de aportación de pruebas para poder documentar las cosas que no están funcionando adecuadamente. Y como vamos muy por encima de la hora, yo os pediría en 30 segundos que cada uno de vosotros, porque los talleres siguen estando preocupados por esta cuestión, lanzaréis un mensaje al mercado. Empiezo en el orden que hemos empezado a Luis. No, sí. Esos talleres que están preocupados. 30 segundos. Nada, que vean que no están solos, que comprendemos, les entendemos, pero que nos tienen que dar nuestro tiempo porque las cosas, en base como se dice, van despacio, ¿vale? Pero estamos por ello. Empatizar con la dificultad que tienen los talleres día a día, efectivamente no están solos, y que nos ayuden también a ayudarles en el sentido de que nos den información y que ellos miren también hacia adentro a ver cuál es su situación, su facturación, qué dependencia tienen de qué compañías aseguradoras para ayudarles a tomar las mejores decisiones. Víctor, ese mensaje final, ¿cómo nos parece? Pues yo diría que se conciencia el taller de que las asociaciones solas no podemos ser algo. En cualquiera de las actuaciones en las relaciones talleres de aseguradoras en la que llevemos la iniciativa de las asociaciones, sea en la vía de una presión dialogada reivindicativa, sea en la vía de una confrontación si hubiera lugar a ello, y en la vía jurídica necesitamos el apoyo del taller. En la vía jurídica, aparte de que económicamente pudiera haber en su caso participación, necesitamos que nos aporten los datos, como acaba de decir Jaime. Si no, fijaros esos datos, ¿cómo lo vamos a conseguir? Y luego ya, cuando estamos reivindicando algo, estamos negociando algo, que el punto que ponemos, el límite que ponemos a la baja, que lo respete el taller, porque si no después, las reuniones no tenemos talleres para poner nada directamente, y
y no somos la sexta flota americana. Necesitamos que el taller nos secunde. Ha quedado clarísimo. César. Pues básicamente, como han comentado todos mis compañeros esta mañana, yo creo que lo que queda bien definido es que tenemos un problema de rentabilidad muy importante, que eso afecta al futuro de nuestra empresa, a las inversiones que nosotros tenemos que hacer y sobre todo al trabajo que día a día tenemos que hacer. Es muy importante que estemos unidos. Creo que la alianza es un ejemplo clarísimo de esa unidad, que por encima de cualquier tipo de posición que cada uno defienda, todos somos talleres, con oficiales, independientes, pero todos tenemos el mismo problema y nos acercamos a una situación de desequilibrio enorme. Estamos trabajando por debajo de la mano por debajo del costo de nuestra mano de obra y solo hay un camino, que es la unidad, las asociaciones. Habrá que poner el dinero que tenemos que poner, porque lo que está en juego es el futuro de los talleres y sin talleres no hay solución de continuidad. Pues muchas gracias, César. Tomo nota, Luis, del modo de funcionamiento del Parlamento Europeo. 5 minutos, no sé lo que pasa si a uno se pasan los 5 minutos, se le quita del micro, ¿no? Con hablar como Tortec para que nos vaya facilitando. Como anécdota, yo fui el primero 5 minutos y luego me di cuenta que la gente abusaba más. Sí, han sido entre los 30 segundos más largos que he escuchado nunca, pero en cualquier caso, muchas gracias a todos. Miembros de la Alianza de la Carrocería, Luis Ursúa, de Central Jaime Marea, de la PAN Víctor Rivera, de Moneroa César Sanz, de Fagenauto. Yo creo que ha quedado claro que están haciendo ellos y sus equipos de trabajo, porque ellos solos no pueden hacer todo esto, que los equipos de trabajo, los departamentos jurídicos importantes están haciendo un trabajo extraordinario por la defensa de los talleres frente a las aseguradoras. Yo creo que se han ganado un merecido aplauso, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Os parece? Esto es un foco aquí de familia. Mientras damos tiempo al próximo ponente, adelante.